y de la plata, tarde que temprano, para poder llegar a la simiente de Él que está en toda parte. Esa simiente que está esperando verdaderamente, paulatinamente, conocer los verdaderos hijos de Dios. Y Dios a nosotros nos ha dado una sabiduría eterna y poderosa, que es la sabiduría de Él. Entonces hoy voy a compartir el pecado fue quitado. Ese es el título del tema. Porque la humanidad tiene esa conciencia como corrompida y todo le llama pecado. A todo le llama pecado. Entonces hoy voy a compartir tema bastante espinoso. Si no lo alcanzo a terminar hoy, lo terminamos el domingo, pero me gusta explicar texto por texto. No me gusta leer y correr. Entonces, a Dios le damos gracias en esta mañana. Saludamos a todos los que ya están conectados, sentados ahí al frente del computador. Espero que Dios use mi vida, use todo mi ser para impartir esta palabra, para romper. El objetivo mío es romper la tradición en las mentes de las personas que han llegado a la gracia. En el evangelio de la gracia es el evangelio espiritual. En el evangelio de la gracia no tiene que haber nada natural. Todo lo natural aquí está excluido. Todo. Decía yo el miércoles, quien tiene derecho de enseñar el evangelio, esto no lo enseña cualquiera. Esto no lo enseña cualquier aventurero, manipulador, engañador, no. Primero, para uno enseñar, tiene que ser conocido por el Creador. Segundo, que tiene que estar predestinado. Le trazaron su carrera, le mostraron y tal. Y tercero, tiene que estar sellado. Si a uno lo sellan, le dan licencia para poder hablar de este evangelio. En este caso, personal. Si a mí no me hubieran sellado, yo no me atrevería a decir. Fui sellado personalmente por el Creador. Conozco mi carrera. Y para poder, a pesar de ser conocido, predestinado y sellado, hay que ser llamado por el Creador. Llamado, no constituido por el hombre, o que usted tenga que presentar una credencial para que le crean que usted es ministro competente de un nuevo pacto. Meramente con el hablar, uno ya discierne y conoce verdaderamente a la persona que es espiritual. Cuando la persona no es espiritual, se rebusca. Entonces, el objetivo de nosotros con este evangelio es tumbarle a la gente que trae la mente todavía adormecida y tumbar todas las artimañas del sistema religioso. Van a haber muchas personas que van a llegar al evangelio de la gracia como están llegando ahorita, muy motivados. Uno como conocedor de la palabra tiene que aprender a oír. Esto no es cuestión de motivación, sino de que lo edifiquen interiormente a uno, como Dios constituyó, para ser uno verdaderamente espiritual y aprender a depender de Él eternamente y para siempre. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu de Dios en esta mañana.
Te damos gracias, Padre, en esta mañana bajo el poder del Espíritu de Dios. Ya estamos aquí, esperando que tú nos uses. Ya estamos sumergidos en la sangre, nos vamos a sumergir en el agua pura de tu palabra. El objetivo es que tú abras bajo el poder de tu Espíritu los ojos del entendimiento de todas las personas y que utilices mi boca como el hacha, como la espada, como el martillo para quebrantar la obstinación del ser humano, la terquedad, la soberbia, la hipocresía, el engaño, la falsedad que muchas veces se presenta dentro de una persona. Permíteme, Padre, en esta mañana, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, llegar a esas mentes, a esos corazones, y que esta palabra caiga en una buena superficie para que dé fruto de acuerdo al propósito de tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Bendecidos. Los amo mucho a todos los pastores que están conectados en esta mañana. Voy a invitarles que abran la Biblia en Romanos capítulo 8. Hay un eco ahí. Voy a leerte 3 versículos, pero después me voy a devolver a coger versículo por versículo. Dice la palabra de la siguiente manera en el versículo 1. Ahora pues, presta atención lo que estás leyendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, oído bien, en semejanza de carne, ¿qué pasa? En carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Amén. Versículo 1 dice bien claro, la frase ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir que Cristo no está en la ley, Cristo está en la gracia. Y los que estamos en la gracia, estamos libres de condenación. Completamente libres de condenación. Y eso es lo que él dice ahí. Para los que están en Cristo, la gracia, en Cristo Jesús. ¿Ah? Es una firme prueba que la palabra expresa o muestra una experiencia presentada a través del capítulo 7. Cuando usted lee el capítulo 7, está hablando de un hombre natural que vive en eso, en la ley de su propia carne. Por eso actúa base a su propio raciocinio, a la fuerza, a lo que le enseñó el hombre, el sistema, porque no tiene ¿qué? Vida, o los ojos del entendimiento abiertos. Les tiene que operar de acuerdo a ello. Mira lo que dice ahí en Romanos, capítulo 7. No le quites el dedo al 8. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujetada por la ley a su marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ¿no sería qué? Adúltera. ¿Qué dice el 4? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley, ¿ah? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, ¿qué? Que no sirvamos al régimen de la ley, que sirvamos al régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ley mosaica, ley de Moisés, los 613 mandamientos. Y usted puede seguir leyendo, que eso es lo que habla Romanos capítulo 8, el versículo 1. Mientras una persona esté en esta condición, está muerta en el Espíritu. Pero fíjate que la misma palabra aclara que así nos pasó a nosotros. Mientras estábamos metidos dentro del sistema religioso, para el sistema religioso, cualquier cosa era pecado. Pero ya nosotros hemos muerto a esa ley. Ahora ya no somos de Jesús, del muerto. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Jesucristo, el Señor. ¿Dice ahí o no dice el 4? Dice. Ya no le pertenecemos al muerto. Y yo no sé por qué la gente contempla y sigue hablando. Y gente que está metida en la gracia, te sigue hablando de Jesús. Y Jesús, no, eso está cauterizada a conciencia. Jesús tuvo ya su parte. Jesús fue proclamado Dios, pagó el precio. Jesús prácticamente era la ley, la cumplió totalmente. No cometió pecado, pero fíjate, él se hizo pecado. Él dice bien claro ahí, en Romanos capítulo 5, versículo 16, dice, y con el don que es el Evangelio de la Gracia, no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un solo pecado, desobediencia de Adán. Tampoco usted ni yo pecamos. Nosotros no nacimos tampoco en pecado. El que pecó fue Adán. El que pecó fue Adán porque desobedeció, Dios mostrándole su gloria, su grandeza, su poder, su divinidad, su totalidad. Y el hombre prefirió escuchar a la serpiente. Entonces, dice bien claro el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya estamos justificados. Pecado no existe. La condenación, oído, que está implícita,
en la palabra, implicando prácticamente a todos. Ya ahí está, dice bien claro él. ¿Qué causa? ¿Qué problema? ¿Qué razones hay hoy en día? ¿Qué razón hay para seguir actuando en un sistema que es pecaminoso? Ese sistema sí es un sistema de muerte, donde está la condenación, está la muerte, está todo. Observa, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a leerte varios textos aquí, varios textos. Presta bien atención. Quiere decir de que si esto, la palabra muestra la condición de la persona natural, mira, la desviación que hay en el mundo es por causa del hombre. Y como que la gente no reflexiona. La gente parece que viviera en Marte, viviera en otro planeta. La gente como que no tiene entendimiento a pesar de que lee. La persona sigue igual. La persona no cambia. La persona no cree. A pesar de lo que está viendo, ¿cómo es posible que a vos te vayan a hablar tanto el catolicismo como la iglesia evangélica durante más de 2600 años hablando de lo mismo y la tierra no cambia? La tierra no cambia, no prospera, no hay paz, no hay tranquilidad, hay violencia, hay depravación, hay de todo. Yo casi ya en las mañanas escucho un ratico el noticiero, pero ya es una cuestión, una depravación horrible, diabólica, que un viejo de 70 años esté violando a una muchachita de 8 años. ¿Ah? Un viejo de 50 años, de 60 años, esté violando a una muchachita de 12 años. Es una depravación y la gente como que sigue creyendo en eso. Si eso no ha cambiado la tierra, ¿cómo tú crees que yo voy a creerle a lo que ellos hablan? Si ellos mismos viven en una angustia y un conflicto y una escasez y temerosos de todo, que a todo es diablo, que todo es diablo, que todo es diablo. Pues que no, la gente no tiene sentido, no tiene sentido de pertenencia, no conoce. Si el catolicismo nunca ha hecho nada, si es una organización depravada, lo mismo la iglesia evangélica, ¿qué ha hecho? Embrutecer a la gente, envenenar a la gente contra Dios. Mira lo que dice aquí. En el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebrecido completamente. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y aves, de cuadrúpedos y de ¿qué más? Y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Eso no es lo que hace la humanidad hoy en día? Adorando las imágenes y adorando lo que le diga el cura y adorando lo que le diga el pastor y haciendo lo que le diga el hombre. Le tienen más temor a las criaturas que al mismo Creador. Es lo mismo.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo ¿el qué? La retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer ¿qué? Cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, tanto natural como a los espirituales, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, ¿en qué? Con las que las practican. Eso es el ser humano natural. De esta manera funciona la persona natural. Y por eso es que ellos, todo lo que le diga al hombre, hay que ayunar, hay que hacer esto, hay que purgar, hacer y hacer y hacer. Oye, de nada sirve. Ahí mismo en Romanos 3:20 mira lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley se es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. ¿Ah? Y en el libro de Juan mira lo que dice Jesús de Nazaret. Capítulo 3, versículo 16, versículo 18. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído. ¿En qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No, son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sean manifiestos sus obras. Son hechas en Dios. Ahí está la palabra, bien explícita. Es la persona que no funciona de acuerdo a lo establecido por Dios, es una persona natural. Es una persona natural. Y eso es lo que dice. Eso es lo que dice la palabra en Romanos, donde empezamos. Romanos 8. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. La carne es la ley. La ley, la carne, andar en la carne es la ley. ¿Qué hay que hacer? Purgar, actuar de acuerdo al mandamiento humano. Aquí ya los 10 mandamientos fueron cumplidos, los 613 mandamientos también. Aquí la ley absolutamente de las ceremonias no tiene función alguna. Versículo 38 y 33 del 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ah? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará?
Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ¿qué? A la diestra de Dios, el que también intercede por quién. Entonces, que, oye, observa, ¿qué hace la ley? Y que un grupo de intercesores para pedirle a Dios. Que estaremos, sí, haciendo oración por ti para que te vaya bien. Mira. Tremendo intercesor tenemos nosotros. Ah, papi, tú le prometiste a ellos que les ibas a dar la tierra por heredad. Ah, papi, tú le dijiste a ellos que ellos en Cristo, si recibían mi palabra, no iban a morir. Ah, papi, ellos son la simiente tuya. Ah, papi, mira, tú sos el dueño del oro y tú prometiste suplirle todas sus necesidades. ¿Qué mejor intercesor que ese a que una cantidad de personas sin conocimiento estén orando? Que sus vidas no han sido transformadas ni cambiadas. Por eso él dice ahí, ¿quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió por nosotros. ¿Quién va a condenar a un cristiano? Lo que pasa es que el cristiano no sabe, no conoce su derecho. Al no conocer su derecho tiene que estar dependiendo de otro. Y eso sí es bastante grave. Al depender de otros, la persona no sigue como que si fuera una persona natural. El cristiano tiene su libertad. Él es el que tiene que determinar qué le conviene y qué no le conviene. Pero en Cristo no hay condenación. En Cristo usted no se lo va a llevar el diablo porque el diablo fue destruido. Es una mentira, es un engaño, tradiciones y tradiciones y tradiciones. Y eso es lo que dice el versículo 1. El versículo 2 dice bien claro, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí voy a hacer bien, voy a ahondar, bastante voy a ahondar. Porque la ley del Espíritu de vida es el contenido del producto del Espíritu. Y el Espíritu es la acción ya consumada y finalizada de Dios para los cristianos. Ya ahí todo está terminado. O para los que vienen entrando. Que es el Espíritu. Cristo es el Espíritu que da vida, vivificante. Vida, solamente vida. Vida. ¿Que mora en dónde? En los cristianos. Por eso a mí me dijeron, usted es evangélico. Le dije, no me ofenda, que eso es como echarme un madrazo. ¿Por qué? Dije, sí, porque la ley es una porquería. Entonces se quedó la persona mirándome. Me dijo, porque es que como lo oigo hablando de la palabra, le dije, sí, yo comparto con él la palabra, porque él conoce el evangelio ya. Y le estoy ministrando es para que aprenda a depender de él y tenga vida y no tenga temor del sistema ni de los hombres. En el libro de Juan capítulo 8, vamos a hacer un recorrido antes de mirar aquí. Antes de leer Juan, leamos Romanos 8:21. 8:21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pastor, ¿cuándo sucede esto? Cuando ya todo, el 70% que le pertenece a él, entre. Al entrar todos a Cristo,
se acabará la muerte, aunque ya está destruida. Se acabará la enfermedad. Se acabará la pobreza. Se acabará la violencia. Cuando ya todos estén en Cristo. Por eso el Evangelio de la Gracia es el Evangelio de Dios. Y mira tan inocente que es la gente, que después que le dice, después de que me hablen de Dios, a mí me gusta. Y eso es lo que tiene la humanidad como la tiene hoy en día. Tú ves el catolicismo todos los días a las 6 de la mañana tocando la campana, pam, pam, pam. Y tú estás viendo el día domingo también a las 6 de la mañana todas las iglesias evangélicas lo mismo. Lo mismo. Cada uno va a escuchar lo mismo. Y no pasan de ahí. De ahí no avanzan porque pues eso es algo muerto. Dice ahí en Romanos capítulo 5, antes de ir a Juan, versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ah? ¿Dice o no dice? Ahí está, Romanos 5:21. Ahí está. Y eso es lo que dice ahí, para que así como el pecado oído reinó para muerte, por eso te estoy diciendo, que la creación misma, ¿sabes qué? Pensaba yo en estos días que estaba estudiando ahí, porque me siento a estudiar y ahí el Espíritu inmediatamente comienza a abrirme el panorama en la mente. Decía yo, qué bueno que Él nos permita a nosotros ver la caída de la Iglesia Católica y del sistema religioso en general. Te lo puedo asegurar que si quedarán 2 o 3 kioscos del sistema religioso es mucho. Pero ya el catolicismo no tiene valor alguno ante Dios, porque eso cayó. Quien ha levantado el catolicismo ha sido el ser humano, no Dios. Es el mismo hombre, lo mismo que la iglesia evangélica. Mientras ellos estén ahí parados, la gente seguirá atrasada, porque no sabe, la ley no sabe cómo tiene que actuar para su creador. Cuando una persona llega al sistema religioso, al legalismo, es para que conozca la maldad del ser humano, porque ahí te hablan de pecado y pecado y pecado y pecado y condenación y diablo y infierno, ¿verdad? Para que conozcan todo ello. Pero el fin de ella es traer a la persona a Cristo. Cristo es la vida. En Cristo no hay muerte, lo estamos leyendo. Ni esa tarea saben ellos. Porque ellos quieren meter la gente base al conocimiento netamente natural, lo que han aprendido. Entonces la gracia se les cae todo. Completamente todo se le cae al sistema. Le decía yo a una persona que está conociendo gracia, que Dios a mí me ha dado una capacidad de poder entender quién habla gracia y quién no habla gracia. Porque hay gente que está metida en la gracia y te quiere meter ley, te quiere meter costumbres netamente naturales y es imposible. Es imposible que a uno lo vayan a filtrar.
o lo vayan a minar con la tradición. Por eso yo a nadie, escuche, hermano mío es el que hace la voluntad de la palabra de mi Padre. La persona, yo a todo mundo le digo hermano. A todo el mundo yo no le digo hermano. Hermana mi esposa. Hermana mis hijas. Y hermanos todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros vivamos bien, sin temor, que podamos presentarnos como espirituales, que hablemos verdaderamente y mostremos en realidad lo que somos. Observa, en el libro de Juan capítulo 8, Padre. Por eso hay mucha gente que no le gusta mi manera de hablar, de enseñar, porque es que lo mío es espiritual, lo mío no es natural. A unos se les paran los pelos, a otros se les caen. Juan capítulo 8, versículo 3 dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear, a matar a las personas, porque es que la ley mata, la ley condena. ¿Estás leyendo qué es la ley de Moisés? En la ley a vos te ven el caminar y dice, ay, y todo el mundo te condena. Y en la ley de Moisés, y en la ley dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía, tentándolo para poderle acusar, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía: tan tontos son, pendejos, creen que yo no les conozco el pensamiento. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros, esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. Y nuevamente se inclinó, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo: pendejos estos, cuando ellos están atestados de pecado y vienen a acusar a esta pobre mujer. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, nadie los acusaba. Ellos estaban cargados. Ellos sabían que más malos eran ellos que esta mujer. Salía el uno y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, ¿qué pasó? Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Quiere decir que en Cristo no hay condenación? ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy leyendo? Y tú que estás leyendo también en casa. La cogieron en el mismo acto de deshonra, porque ese es el instinto del ser natural: condenar, hablar mal, señalar, criticar, juzgar. ¿Por qué? Porque nunca ha sido instruido en la verdad.
todo lo que ha oído es mentira, tradición, costumbre. Si hay personas metidas dentro del sistema religioso que todavía adulteran, están deseando a la mujer ajena dentro de ese sistema, mienten, engañan y viven solamente ¿de qué? De apariencia. ¿Verdad que sí? Sí, pastor, que las cosas son así, sí. Romanos capítulo 6. Por eso es que dice, ay, yo no me salgo de ahí, porque ahí tiene su... ¿Y quiere ser más santo que los demás? Yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar de esta gracia aquí, conociendo yo los personajes, y hacían, es que mire, que es que yo no sé qué, que no sé qué. Bueno, simplemente te digo, si tú no cambias, tú te morirás en tu propia ley. Y por ahí andan, destruidos. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, de la ley, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cómo qué? Como el fin de qué. ¿Te parece malo esto? Si la persona sigue en la ley, la persona se muere. Tarde que temprano está muerta porque está muerta en el espíritu. Pero mirad lo que dice aquí. Mas ahora que habéis sido librados del pecado, la ley, porque la ley es pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te parece malo eso? Quiere decir que en Cristo no hay muerte. En Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. ¿Qué tú me dices de toda esa cantidad de personas que están en el sistema religioso? Claro, algunos saldrán de ahí. Algunos saldrán, no todos, pero algunos saldrán. Gálatas capítulo 2. Te dije que me iba a quedar aquí un poquito en el versículo 2 de Romanos 8. Gálatas capítulo 2. Versículo 19. Dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, la ley, donde tienen a la gente enana. Cuando él dice aquí, estemos pues firmes en la libertad, quiere decir, le está diciendo a la persona que está en el evangelio de la gracia de Dios. Le está diciendo, tome usted señorío, tome usted determinación. Lo que usted vea que le conviene, eso haga. No consulte con nadie. Que si usted fracasa, fracasa usted. Pero usted puede enmendar.
Ya en Cristo no hay condenación, infierno no existe, el diablo está destruido, ya todo, ya sangre fue derramada por usted. Tome usted la determinación. No espere que otro lo guíe. Crezca usted, dedíquese a lo que conviene, porque usted sabe que la palabra dice que en Cristo ya no hay condenación. Deje de estar preguntándole a otro. Pregúntele al que está con vida en usted, al Espíritu de Dios. Deje de consultarle, ve cómo te parece esto, ¿te gusta que esto? No, tome usted, párese en un espejo y dígale, esto me gusta, esto lo compro, esto es lo que a mí me gusta. Diga lo que diga la humanidad, no importa, usted está en Cristo para vivir eternamente y para siempre. Amén. Dame un aplauso al Señor ahí. Primera de Corintios 15:56. Dice, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, la ley, y el poder del pecado, la ley. Quiere decir que todas las personas, aunque tengan buena actitud y estén dentro del sistema religioso, están en pecado. Porque ya hubo un sacrificio. Ya alguien pagó, cumplió. Oído. Ya hubo un derramamiento de sangre. ¿Por qué no reconocerlo? Como le decía yo a Byron, que está visitando a una señora que fue ¿qué? Pastora. Pero no alemán. Y otra, y están enfermas. Y él les llevó unas hojas donde nosotros sacamos una enseñanza por escrito de la muerte de la persona que parte de aquí, la posición con textos bíblicos. Que la persona no la volvemos a ver aquí, porque ya el espíritu regresa al Creador y ella pasa a la nube de testigos. Y le dicen ellas a él, es que nosotros nos la pasamos orando, orando y orando. ¿Por qué no se sanan? Y no están viejas, dice Byron. Cada uno tiene 80 años. Ah, ¿no? 42 años. La edad son más o menos 42 años. Y que no se sanan, que no saben por qué. Dígame usted, ¿por qué no se sanan? Porque no creen. Porque la palabra dice que al que cree todo le es posible. No le falta sino tener el escuadrón de la iglesia para que le echen aceite, le pongan la Biblia encima y le reprendan el diablo de ahí metido. Si ya mis pecados fueron perdonados, ya pecado no hay en Cristo. En Cristo no hay condenación. Y para eso es la palabra. Porque la palabra no regresa atrás vacía. La palabra trae el producto de mi declaración. Como se los digo a ustedes, cosas extrañas van a suceder aquí. Y ya no hacía mucho tiempo.
Prácticamente estamos cerrando ya el tiempo. Pero cosas extrañas y poderosas y buenas y agradables vienen para nosotros. Si usted no está conectado con el que tiene que estar conectado, el problema no es mío, porque yo le doy una palabra a ustedes en abundancia. Yo no soy escaso. Yo no busco 3, 4 textos bíblicos para meterles media hora de conocimiento humano y actitudes naturales. No, yo les muestro y les doy con la misma palabra para que ustedes retengan y funcionen. Si las vidas de ustedes no cambian, el problema no es mío. El problema es de ustedes que tampoco han creído. Entonces, han desechado la verdad. El problema es ese. Lo mismo que esta señora, no se sanan. Es imposible que una persona en la gracia, en el Evangelio de la Gracia, teniendo una palabra que es como una espada, como el hacha, para arrancar y quitar, es imposible que le esté creyendo más al mundo natural que al mundo espiritual. Y eso es lo que dice ahí bien claro. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado es el ayuno, la vigilia, el aceite, la imposición de manos, la pelea con el diablo, los demonios y todo eso. Eso es pecado, porque eso fue destruido. Eso fue quitado ya. Y el poder del pecado es la ley mosaica, 613 mandamientos y los 10 mandamientos también. Imagínate. ¿Sabes lo que dice ahí? Juan capítulo 8, que me rasca la cabeza porque me está saliendo pelo. Juan capítulo 8. Versículo 32 dice, bien clarito, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. El problema es que la gente le dedica más tiempo a lo natural que a la verdad, que es la palabra. La única verdad en la tierra es la palabra. No hay iglesia verdadera, que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y conoceréis la verdad, dedicar tiempo a conocer, a explorar, a recibir, a declarar, a funcionar, dedicarle aunque sea media hora, como proponga la persona, 1 hora, a crecer, a entender, pero para la persona está preocupada, más preocupada por el sancocho, por los hijos, por el trabajo, por el dónde consigo para comer. Entonces la persona solamente oye, pero nunca funciona. Es una persona incrédula. Y por ende está expuesta a todo lo natural. Cuando uno se mete verdaderamente a lo espiritual, es porque tiene completamente ¿qué? Interés de crecer espiritualmente para poderle enseñar a otros, para poder decir, si esto me cambió a mí, es imposible que a usted no la cambie. Usted me conoció como era yo. Tenía 3 pelos y ahora tengo más de 50. Míreme. Mire cómo andaba. Ya no ando así porque he tomado señorío. La palabra me ha enseñado señorío, me ha dado vida, me ha dado autoridad conmigo mismo. Versículo 36. Así que si el Hijo los libertare, ¿seréis verdaderamente qué? Diga conmigo, yo soy libre eternamente y para siempre. ¿De quién te puede condenar? Absolutamente nadie. Romanos capítulo 6.
versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oído, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué más quieres? Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros no obramos. Ya hubo uno que obró. Uno que lo hizo todo para que yo lo glorifique a Él en mi vida. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, Él era espíritu, de pecado, sin cometer pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesús de Nazaret. Oído, escuche y retenga. Cuando le dieron a Jesús con el látigo de 3 cuerdas, que tenía huesitos en las puntas, y le quitaron toda la carne, porque quien utilizaba en ese tiempo el látigo era experto. Oído, si Él condenó en la carne de Jesús el pecado y a Jesús le quitaron la carne, ¿es dónde está el pecado? Él quedó completamente hecho una llaga. Imposible que le cogieron los pedacitos de carne y se los volvieron a poner ahí, porque cada latigazo que le daban a Él en la carne, le estaban quitando el pecado tuyo y mío, aunque nosotros no cometimos pecado. Le quitaron la piel. Y si papá condenó el pecado en la carne de Jesús de Nazaret, entonces ¿dónde está el pecado? ¿Qué dice Hebreos 9:26? Hebreos 9:26, ¿qué dice? De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. ¿Por qué? Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? ¿Lo quitó o no lo quitó? Dice Hebreos 2:14 que destruyó, que como participaron los hijos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte de Él pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Lo destruyó o no lo destruyó? ¿Lo destruyó? Y eso es Gálatas capítulo 3. Versículo 13, ya casi termino. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Observa que es imposible que tú veas una persona conocida y tú no le hables de esta palabra a la persona y tú le digas, le muestres bíblicamente. Mientras usted esté ayunando, esté vigilando, esté comiendo pancito y vino, usted está bajo maldición. Porque ya hubo un sacrificio. Muéstrele. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y hay gente que anda con la cruz, también dígale, es lo que se pusieron ese aparato aquí y andaban con la frente así, como que muchas cosas, no está viendo que están bajo maldición. ¿Ah? Aquí no dice cruz y no madero. Nos redimió de la maldición de la ley. Se hizo pecado por nosotros. Yo no entiendo, no comprendo, sabiendo que la ley es pecado por donde usted la mire. Quitó la ley, porque la ley es el conocimiento del pecado. Fin. Terminó con el sistema religioso. Terminó. Nada bueno mora en la ley, porque es pura carne y puras obras. Me quedan 15 minutos y lo voy a aprovechar muy bien aquí. Jesús de Nazaret solo tenía la semejanza de carne de pecado, pero en él no había pecado. Oído. Ahora la Biblia le va a mostrar un ejemplo. En Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso ¿sobre qué? Sobre un asta. Y cuando alguna ¿qué? Serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oído fino. Esto fue tipificado. Esta serpiente de bronce, levantada por Moisés, para que los israelitas vieran la cantidad de maldad y pecado que había en ellos. Oído. La serpiente de bronce tenía la semejanza de la verdadera serpiente que había envenenado al pueblo de Israel en contra de Dios. La verdadera serpiente había envenenado a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo antiguo, contra Dios. Un momentico ahí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, para no salirnos de ahí. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre también fuera levantado. Oído, versículo 15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Así también el sistema religioso, que es como la serpiente que envenenó a la humanidad para que no crean en el Evangelio de Cristo el resucitado. La ley es una maldición. Todo ese poco de gente que está ahí congregada cuando el pastor se sube a la tarima y señala el Evangelio de la gracia, está señalando el sacrificio de Jesús de Nazaret, envenenando a la gente diciéndole que nosotros en la gracia somos unos libertinos, que nosotros fumamos, tomamos trago, que andamos con mujeres, que andamos... ¿Cuándo nos han visto ellos en eso?
Es el veneno de ese mismo sistema manipulador y engañador. Es el mismo sistema. Por eso fue que él fue levantado en el madero para terminar con ese veneno, traer reposo, traer oído, traer vida y vida en abundancia a cada persona. El sistema religioso es el peor enemigo de Dios en la tierra. ¿Te puede leer más despacio que yo? Porque yo estoy enseñando y ya el tiempo me está terminando. Ahí dice en el libro de Colosenses, el que es de gracia, el que no, no. Si yo no hubiera calado en la gracia, yo no hubiese calado ahí, yo no estaría en la gracia, créame. Yo sigo peleando con la mentira por allá, engañando. Por la conciencia uno le va acumulando la mentira. Cuando uno es honesto, cuando uno es deshonesto, uno sigue igual. En la gracia o en la ley no cambia la persona. Colosenses 1, 21 y 22 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ayuno, vigilia, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de ¿quién? De Él. ¿Ah? Voy a Primera de Pedro, capítulo 3. Tres 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo que a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Es imposible que una persona no entienda si tiene vida en el Espíritu y siga siendo esclavo del sistema, de su propio ego, de su propia actitud, comportamiento. Es imposible que la persona no entienda, no comprenda que si su vida plena está en Cristo tiene todo lo que necesita. Eso le decíamos a unas familias que vinieron esta semana. Porque me preguntaron, ¿y usted de dónde echan mano? Y es de la fe. Que nosotros somos gente de fe. Nosotros no le mendigamos a nadie. Pasamos momentos difíciles, críticos. Pero nosotros no actuamos igual al ser humano, natural. Tenemos la palabra y eso es la que nosotros declaramos. De esta manera juzgó él y condenó la ley, la destruyó, la desapareció. Desapareció el diablo al sistema religioso que es, el sistema religioso es el diabólico en la tierra. Es el diabólico en la tierra. Ahí en el libro de Juan, para ir terminando, capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31 dice,
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, en ese entonces, ahora cuando una persona toma la determinación de regresar a Cristo para alcanzar la vida, ahora, cuando la persona toma conciencia de lo que se le enseña, su vida por ende tiene que cambiar. Por ejemplo, en el tiempo que yo tomé la determinación de quedarme en la gracia, a pesar de que me hicieron tremendas ofertas para que yo estuviera en el sistema, dije, no, yo ahora paso de muerte a vida. Y sé que el tiempo de lo establecido por Dios para el ministerio Monumento de Fe o para nuestras vidas ha llegado. No está lejos. Por eso te estoy diciendo que tú vas a ver cosas verdaderamente tremendas y poderosas en este ministerio. En este ministerio. No es mucho el tiempo, pero que llega, llega. Porque nosotros sabemos a quién le hemos creído. Entonces, si el aparecido fue destruido y el pecado fue terminado, ¿para dónde más tiene que coger la gente? Para el evangelio de la gracia. La gente que es espiritual. Oído, escucho y retenga. Nosotros sabemos que esto no es fácil, porque esto es por fe, para que sea por gracia. Y si es por gracia, es por fe, de principio a fin. Y eso es lo que nosotros esperamos, ver la grandeza y el poder del Señor en breve. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor. Pecado fue quitado completamente. Los amo mucho, bendecidos. Espero que esta palabra cale en cada uno de sus hijos. Voy a invitar a mi esposa que nos despida en oración. Buena tarde para todos. Ya sabemos que el pecado fue quitado. Amén. Y qué bueno que esta enseñanza la estudie. Si tomó apunte, ahí le queda a usted para que la esté estudiando. Le damos gracias a Dios por ello. Amén. Padre, Dios soberano, altísimo Señor, le doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su Hijo amado, que vino a morir flagelado, maltratado, escupido, allagado, y por cuya herida nosotros hemos sido curados. Por eso declaramos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestro maestro, que tú eres el que nos enseña provechosamente,
usando a tu Hijo en cada reunión, bendito Dios. Hablando tú por la boca de Él. Recibimos con alegría, con gozo, en paz, en seguridad, en certeza, en confianza, que lo que ha salido de su boca, Señor, se cumple. Y nos has dado lo mejor de ti, es tu palabra, que es nuestro alimento espiritual. Buscaremos primeramente su reino, cómo opera y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Le damos gracias, Padre bendito, por darnos el privilegio de conocer su palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la que nos ha hecho libres, pero tenemos que conocerla para poder expresar a aquellos que no tienen esta palabra, para darla a conocer para la gloria de nuestro Padre Dios Elohim. Y así como tú nos las has dado en esta mañana, es para darla a conocer a muchas naciones, pueblos, tribus, lenguas y gentes que no han conocido que tú eres el Cristo del Hijo del Dios viviente. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Estamos bendecidos, nos declaramos bendecidos, nos declaramos completos, nos declaramos saludables, nos declaramos reinando en vida, nos declaramos prósperos, nos declaramos en abundancia de la sabiduría de Dios que tanto necesitamos para poder seguir adelante en el propósito en el cual tú nos has llamado con llamamiento santo. Te doy gracias, Padre eterno, porque en tus manos están nuestros tiempos, en tus manos está nuestro espíritu y en tus manos está nuestro aliento de vida. Le doy gracias por los hermanos que estuvieron sentados escuchando su palabra, Señor, y por los que están aquí, bendito Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo el Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra se doblen y toda lengua confiesen que Jesucristo es el Señor de mi vida, Jesucristo es el Señor de mi hogar, Jesucristo es el Señor de este ministerio. Jesucristo es el Señor de los que te aman a ti, Padre, y los que hacen tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, mi Rey. Amén. Sean todos bendecidos. Nos vemos el miércoles.